bienvenidos a un capítulo más. Ya es el capítulo número 4. Soy Iván Espinosa y te doy la más cordial de las bienvenidas. Gracias a ustedes que se han sumado amablemente, que nos han dejado su apoyo a través de su suscripción aquí en YouTube y también en Facebook. Y bueno, esperando que este capítulo sea de su interés. En los anteriores capítulos, si tú gustas, puedes buscar en nuestro canal de lo que hemos hablado. Hemos platicado de algunas experiencias que me ha tocado vivir. Bueno, antes que nada, mi nombre también se me ha pasado. Ahí disculpen ustedes, Iván Espinosa. Y estuvimos comentando acerca de 3 temas importantes. Uno de ellos, recuerdo yo, acerca de el anterior fue acerca de la violencia que se generó derivado del gobierno de Felipe Calderón en la ciudad de Monclova, cómo me tocó vivirlo, algunas experiencias fuertes, pero bueno, que todo esto derivado de la guerra contra el crimen organizado, supuestamente guerra de crimen organizado encabezado por Felipe Calderón. Lo puedes encontrar aquí en el podcast. Después hubo un suceso curioso en 1999, que también recuerdo que ya les comenté acerca de cuando se oscureció justamente después de las 3 de la tarde en la ciudad de Monclova. Sí, bueno, ya la explicación vino tiempo después. En el momento pues no sabíamos qué era lo que nos estábamos enfrentando. También lo vas a encontrar aquí en el podcast. Y estuvimos platicando otras anécdotas. Bueno, ahí se me pasa de repente el primer capítulo de lo que estuvimos comentando. La explosión en Tacata, ¿no? La explosión en Tacata, que también fue una situación difícil, que luego también aquí en Coahuila nos preguntamos por qué nos toca vivir esas experiencias tan duras, esos accidentes o esas cosas. ¿Tendrán que ver las autoridades? ¿Será culpa de ellos? ¿O quiénes están detrás de estos accidentes? Bueno, ya lo estaremos compartiendo. También déjenos sus opiniones, sus comentarios, son muy importantes para seguir adelante. Y bueno, hoy vamos a centrarnos en un capítulo. El capítulo 4 tiene que ver con lo que sucedió entre el 1994 y 1995, y esto fue la difícil situación derivada de la crisis económica que nos trajo el gobierno de Salinas de Gortari. Este no es un podcast que tenga que ver solamente con política, tiene que ver también con otros temas de la vida, sociedad y demás. Pero bueno, curiosamente por ahí se acomoda ese tema, pero en lo que me tocó vivir en lo personal, aquí te voy a comentar. Antes que nada, bueno, el contexto de lo que fue esto, hay que recordar, bueno, yo lo que les quiero platicar es acerca de cuando, pues, aquí en el norte se platicaba mucho. Yo recuerdo que estaba recién, yo creo que entre los 11, 12 años, digo recién porque, bueno, recién no captaba mucho de estos temas de la política cuando uno es niño. Digo, niño, pues, hoy en día los niños están más adelantados, pero en nuestro tiempo, en la década de los 90, pues éramos niños que vivíamos la niñez como era. Y luego después ya la adolescencia venía más adelante. Pero bueno, lo que recuerdo yo es de que por los mismos maestros en las escuelas nos platicaban de lo que se avecinaba. Y una de las posibilidades era que el norte de México pues iba a ser vendido a los Estados Unidos, o iba a ser entregado a los Estados Unidos por un problema, una situación económica en este mal gobierno que consideramos algunos o bastantes mexicanos de Carlos Salinas de Gortari. Y después, pues que también le siguió con el sexenio de Ernesto Zedillo, pues heredó mucho de estas cosas, ¿no? Pero bueno, todo empezó desde el gobierno de Salinas de Gortari. Ya se veía la crisis del 94, que así ha sido mencionada, y que, bueno, ya le digo, vino difícil los siguientes años. Vinieron difíciles esos años que le siguieron. Y bueno, todo esto se debió a un tema que, si tú gustas googlear o buscar a través de internet, seguramente pues ya conoces un poquito de esto, pero si no, pues te invito a hacerlo. En redes sociales puedes buscar esta información acerca del FOBAPROA, o el Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Fíjate que este Fondo Bancario de Protección al Ahorro fue un fondo de contingencia creado en 1990, ya tiempo atrás. Ya eso se venía
preparando para los mexicanos, lamentablemente, por el gobierno de México, por el gobierno mexicano en ese entonces, en 1990, en conjunto con la totalidad de los partidos políticos. O sea, los partidos políticos también estuvieron ahí embarrados, también estuvieron involucrados en esta situación lamentable que se dio a lo largo de México. Y bueno, pues a fin de enfrentar posibles problemas financieros extraordinarios, en diciembre de 1998 fue sustituido por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Después se llamó IPAB, pero bueno, esto mismo siguió en los posteriores años. Como les digo, esto vino desde Salinas y le siguió con Cedillo, con el antecedente de sucesivas crisis económicas que, entre otros efectos, llevaba a la falta de liquidez del sistema bancario. En 1990 se creó el FOBAPROA ante posibles crisis financieras, ¿no? Que bueno, durante la crisis económica en México de 1994, que es esto que les comentaba, les decía, y los años siguientes, el FOBAPROA, su concepción, implementación y principales beneficiarios se convirtieron en uno de los temas más polémicos de la política mexicana debido al endeudamiento estatal a largo plazo, y donde las empresas beneficiadas eran allegadas a la cúpula política del país y están ligadas a polémicas de corrupción. Y bueno, el 55% de la deuda cubierta por el fondo estuvo destinada a empresarios y banqueros prominentes, ¿no? Aquellos que pues son los que pues, más dinero mueven en México. Lamentablemente siempre se aprovechan de los pobres. Querían que los pobres pues pagaran los platos de todas estas artimañas, todos sus malos manejos que estaban haciendo en conjunto con el gobierno y partidos políticos. Las más importantes controversias que se produjeron en torno al FOBAPROA ocurrieron cuando personajes de las cúpulas empresariales ingresaron deudas de sus negocios a la cartera vencida que rescató el gobierno para que fuera quien la liquidara. Así es que primeramente se endeudaron todos estos banqueros, todas estas empresas, y después el gobierno pues trató de ayudarles a que liquidaran estas deudas que tenían. Y estos endeudamientos pues afectaron a todos los mexicanos, el obrero, el empresario pequeño, ¿no? El empresario que no tenía mucho dinero, las personas pues de las empresas, las maquiladoras, todo lo que había en ese tiempo, en ese entonces, a lo largo y ancho del país de México. Y bueno, esto es lamentable. Recuerdo yo esto, ahora en la actualidad veo algunas noticias y me parece demasiado escalofriante lo que vivieron algunas personas que incluso pues hay que decirlo, llegaron a privarse de esta gran oportunidad que es vivir, ¿no? Entonces estamos hablando porque las deudas pues no iban a poder pagarlas en vida. Entonces pues simplemente decidieron salir por la puerta falsa, para así decirlo, para ya no entrar más en detalles, porque luego después también en que YouTube puede haber allí el algoritmo, ¿no? Que no nos deja llegar a más personas. Pero bueno, hablando de esto, me recuerdo algunos maestros dentro de las escuelas. Les digo, yo estaba estudiando todavía la primaria, y en ese entonces los maestros estaban muy preocupados. Yo no entendía la preocupación de ellos, de los maestros, porque estaban nerviosos esos días que esto estaba sucediendo. Y pues sí, seguramente como cualquier ciudadano teniendo también sus deudas, pues llegaron a saber, ¿no? Que esto se iban a incrementar al por mayor sus deudas. Y una de las cosas de la economía mexicana que yo recuerdo es que antes las cosas con menos dinero podías adquirir más cosas, ¿no? Todo esto se dio también, hay que recordar que al peso mexicano se le quitaron pues varios ceros, me parece que son 3 ceros, y luego pues esto trajo de que ahora un peso no es nada en comparación de lo que era en la década de los 90, ¿no? Y bueno, sí, porque era 1,000 pesos, se redujo a solamente quedarle 3 ceros y quedarse 1 peso. Entonces les digo, esto ya es algo que los maestros de ese entonces, que yo recuerdo, pues sí estaban muy preocupados. Todos los días nos daban una especie de charla, platicándonos un poquito o desahogándose también de esto, ¿verdad? Anteriormente la educación, ustedes saben, era bastante difícil. Los alumnos pues no teníamos eso de que hoy se quejan de todo, que los niños puedan decir, oye, el profe nos está hablando de política, sanciónalo o quítenlo porque pues no sirve, porque nos está hablando de política dentro de su materia que ni siquiera es política. Pero bueno, eso era lo que pasaba, era una manera de ellos de desahogarse de todo esto que les estaba pasando, y de que pues nosotros también
y nos iba a ir también muy mal en próximos años, ¿no? Cuando creciéramos, cuando fuéramos más grandes. Entonces, pues esto, les digo, fue una experiencia difícil que vivimos en México y que todavía seguimos arrastrando. De alguna u otra manera, todavía en anteriores gobiernos, pues vimos cómo se fue agravando, y ahora con la inflación, todo esto que nos está sucediendo en la actualidad, pues las cosas cuestan mucho. Pero bueno, todo esto se dio por esos malos manejos de la administración pública en cuanto a la política. Cuéntenos aquí también ustedes cómo les tocó vivir esa experiencia. Quizás algunas de las personas que nos sigan en este podcast tengan muchos más años y nos puedan comentar, ¿no?, cómo lo vivieron en carne propia. Hay gente que fue, pues sí, despedida, perdieron sus trabajos lamentablemente y llevaban ya muchísimo tiempo. También esto deprimió mucho. Yo creo que en esa época hubieron más casos de depresión, pues sí, lamentablemente gente que salió por puerta falsa, pero hubieron pues muchos casos de depresión, gente que pues tenía ya establecido, porque no estabas preparado para ese tipo de situación, porque pues es como que de pronto tú te hayas hecho un plan de vida, hayas creado una idea de qué es lo que vas a hacer en el futuro, y de repente de la noche a la mañana te lo cambian, ¿no? Y bueno, los partidos políticos aquí en México durante mucho tiempo, hablando de ellos también, estaban todos muy... yo creo que eso se dio a partir del después del 88, cuando el PAN, ¿no? El PAN, que es uno de los partidos conservadores de mucho tiempo en el país, pues empezaron a ligarse mucho con el partido oficial, que era el PRI, que estaba en el gobierno, porque también esa es otra. Yo recuerdo en aquellos años, los maestros defendían mucho al PRI en las escuelas, sí, hablaban del PRI, decían que el PRI gobierno, que papá gobierno, y que esto y que el otro, y que hay que votar por el PRI, y bueno, pues así yo creo que nos tuvieron muchos años en el país, y pues era una tradición. Entonces pues no podías ir en contra de esto. Y ya después, ahora pienso yo que estos maestros, digo, no me ha tocado ya verlos, saludarlos. Desafortunadamente uno pues agarra otros rumbos, otras metas y demás. Pero pues hay que preguntarles, habría que preguntarles qué piensan ahora de este partido oficial que fue durante muchos años el PRI. Y que bueno, cómo dejó también al país pues desolado básicamente, y pues hoy todavía tenemos algunas problemas derivados de esos gobiernos del PRI, y que bueno, como les digo, los maestros yo creo que si vivieran en la actualidad también hubieran sido denunciados por hablar de política ahí en sus clases. Pero bueno, así pasaba, y les digo, cuántas personas ya tenían hecho ese futuro preparado, pues perdieron todo esto. Bueno, esto sucedió en los 90. Yo creo que es una de las situaciones que quisiéramos que no se volviera a repetir. Para esto hubo un endeudamiento, y toda esta zona norte, estamos hablando de los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, todo Baja California Sur, Chihuahua, todos estos municipios, todos estos estados, quiero decir, estaban en peligro. Se hablaba que iban a ser pues dados en esta deuda, porque todo esto fue un endeudamiento que creció al por mayor con los Estados Unidos, que México siempre ha tenido esta deuda pública que no ha terminado de pagar. Y que bueno, en algún momento se ha dicho, ¿no?, que también podría perder México más de su territorio, que ya por sí pues ya se le cedió gran parte del territorio original de México a los Estados Unidos. Ahora imagínense con esto que iba a ocurrir en los 90s, y que afortunadamente pues no sucedió. Aquí estamos todavía en el norte del país, en el norte de México. Aquí desde Coahuila les mando un saludo bastante fuerte, caluroso a cada uno de ustedes que nos ven, nos escuchan. Y que en el caso de los estados del norte, los maestros decían, ¿no? Yo recuerdo esa reflexión que decían, bueno, pero no nomás es de creer, de pensarse que aquí nos vamos a quedar, ¿no? Los que vivimos en el norte, no, nos van a echar los americanos, los gringos, nos van a echar para allá, para el sur. Entonces era una situación pues sí muy preocupante. Los maestros que te contaban esto, o bien lo que se hablaba en la Vox Populi en esos años, la gente en las pláticas era de que pues a dónde vamos a ir, ¿no? ¿A qué parte nos vamos a ir? No nomás es irse al sur del estado donde vivimos, sino quizás a otros estados más
hacia el centro o hacia el sur. Pero bueno, esto les digo, por fortuna no ocurrió. Aquí seguimos y esperemos que pues no se vuelva a repetir de que nunca más pueda estar México, sino que esta deuda, que de hecho en este gobierno actual se ha dicho de que se ha pagado un poco más de la deuda y que ya es menos, y las relaciones también con Estados Unidos pues son un poquito más de realidad, pero esperemos que así siga y que no se lleguen a esto de los bancos, que bueno, sí hay algunos que están ahorita sufriéndola todavía de todas aquellas artimañas que se hicieron en la década de los 90. Uno de ellos es Banamex, que todavía por ahí anda con problemas económicos, que no sabemos cuál vaya a ser su destino, y otros más bancos, ¿no? Que también traen esos problemas. Pero bueno, los empresarios mexicanos ahí están, que siempre pues hacen de las suyas, amigos. Pues bueno, llegamos a la recta final de este podcast. Espero les haya gustado. Si te gustó, ojalá puedas ayudarnos a compartir este video, llegar a muchísimas más personas. Este podcast también lo vas a encontrar en las diferentes plataformas que hay de podcast, Anchor, Spotify, solamente por mencionar algunas, y ahí ya distribuimos a lo demás, pero obviamente en YouTube, Facebook, además de los Reels, para también llevarles algunos fragmentos en el caso de que no hayas podido ver este video programa o este video podcast completo. Así es que pues bueno, te deseo lo mejor donde quiera que te encuentres, ya sea mañana, tarde o noche, según la hora que nos veas. Déjanos sus comentarios. Soy Ben Espinosa y nos vemos en la próxima.